Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública. En esta ocasión vamos a conversar con Esteban Venegas. Él es médico veterinario y es director, o encargado más bien, de educación del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Corporación Pro Defensa de la Flora y Fauna, CODEF, aquí en Santiago, más específico en el Cajón del Maipo. Bueno, ahí nos va a contar dónde quedan y a qué se dedica. Esteban, bienvenido al programa Agenda Pública. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de esta experiencia de dirigir, de aportar en la coordinación, en la educación ambiental, en la rehabilitación de fauna silvestre que tiene CODEF en la región metropolitana. Sí, un poco para contextualizar, CODEF es la organización no gubernamental ambiental más antigua del país. Este año cumplimos 51 años, de hecho es una de las más antiguas de Latinoamérica también. Y tiene como objetivo aportar a la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Trabaja muchas áreas. Una de ellas es la rehabilitación de fauna silvestre. Ahí es donde estoy trabajando yo. Y CODEF tiene el centro de rehabilitación de fauna silvestre más antiguo del país. Este año nuestro centro cumple 27 años. Y el trabajo que hace es recibir y albergar a los animales de la fauna nativa que son afectados por causas antrópicas, causas humanas principalmente. Son rehabilitados en el centro y para ser liberados a su ambiente natural. ¿Cómo le llegan esos animales directamente? ¿Los van a dejar las personas o tienen algún convenio? ¿Está normado de alguna u otra manera? Sí, dependiendo cuál sea la causa de ingreso. Por lo general, los animales los va a dejar el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero, muchas veces por decomiso o también por entregas voluntarias. Hay personas que entregan voluntariamente Pasa mucho con los loros nativos, entregan al loro al Servicio Agrícola y Ganadero y ellos los van a dejar al Centro de Rehabilitación de Fauna. También pocas veces las personas van a dejarlo directamente al centro. Siempre está el intermediario, que es el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el organismo público encargado de manipular la fauna silvestre. ¿Qué tipo de animales son más frecuentes? Ya me habías hablado que uno de los animales más frecuentes que están hoy día incluso en comercio ilegal es el loro choroy. Sí, actualmente, bueno, el centro ha recibido más de 2.000 animales a lo largo de su historia y decía que recibíamos solo animales nativos, o sea, propios de la fauna chilena, y lo que más estamos recibiendo actualmente son loros nativos. En Chile existen 4 especies de loros nativos, 3 de ellas, el loro choroy, por ejemplo, el que aparece en pantalla, que es súper característico del color verde y el antifaz de pluma rojo en los ojos. Ese es un loro Avenger. Ese, claro, es la principal especie que nos llega acá al Centro de Rehabilitación de Fauna. Y las causas de ingreso son el tráfico y la tenencia ilegal de este animal. ¿Es ilegal tener un loro choroy? Sí, es ilegal tener a cualquier animal nativo de nuestro país, tenerlo como mascota. Y el tráfico de este animal, lamentablemente, todavía continúa. Estos animales no son, su distribución natural no pertenece a la región metropolitana. Son animales que vienen muchas veces desde la Araucanía, de la región del Biobío, y los sacan de su nido y los vienen a comercializar acá a Santiago. O sea, imaginarse que todo ese traslado, supongamos que llegan 50 loros choroy acá a Santiago a ser comercializados, hay muchos más que mueren en el camino. O sea, esa es la problemática que nosotros tenemos. ¿Y los otros tipos de loro que hay en Chile? El tricahue, la cachaña, y no me acuerdo ahora. El perico cordillerano. El perico cordillerano. El tricahue y la cachaña son otros loros, otras especies que nosotros recibimos también. En su mayoría son loros choroy, pero también recibimos tricahue, muchos tricahues de la región de Coquimbo también. O sea, pasa lo mismo, desde la región de Coquimbo vienen a comercializarlos acá en Santiago. Entonces el viaje que reciben estos animales es gigante, o sea, de Coquimbo o a veces de la región del Maule, del Biobío, y los vienen a comercializar acá a Santiago. Y no son loros de criadero, prácticamente los arrancan de sus nidos. Ese es un tricahue. Ese es un tricahue. El tricahue es el loro nativo más grande de Chile, el más colorido. ¿Cuánto mide ese más o menos? Un tamaño más o menos así. Y... ¿30 centímetros de alto? Sí, sí.
es grande y es característico de sus colores, sobre todo los colores de los extremos de la pluma, que son colores más o menos azules y que se notan mucho al volar. Ese no tiene el antifaz. No, no tiene el antifaz rojo, pero sí tiene el borde de los ojos de color blanco. Ese es el Chicago. ¿Y tenemos cachaña? ¿Director, tenemos una cachaña por ahí? No, no tenemos fotografía de la cachaña. La cachaña se parece mucho al loro choroy, pero el antifaz de pluma rojo no es tan marcado. No es tan marcado y tiene el pico más cortito. Y también tiene un tamaño menor que el loro choroy. Es importante, sí, reconocer el loro choroy porque en muchas casas de acá de Santiago la gente tiene este lorito. Y muchas veces por desconocimiento. Sabemos que muchas veces no hay una mala intención de las personas, pero sí por desconocimiento han tenido 5 años, 10 años un loro y nunca supieron que era ilegal. Entonces también es importante saber que nosotros podemos hacer una entrega voluntaria de estos loros. O sea, ya han salido muchas noticias, no sé si viste las noticias, de gente que tiene estos loros, y la recomendación siempre es llamar al SAC, entregarlo voluntariamente, y ahí no hay una sanción, no hay una multa de por medio, porque tú estás entregando voluntariamente. Ahora, si tú ves a un vecino o a algún conocido, le dices que tiene que entregar ese loro y se rehúsa, ahí tú puedes hacer una denuncia. Y también si ustedes ven a personas vendiendo en las ferias libres o por internet algún animal de la fauna nativa, ahí es deber llamar a la PDI, porque sí, eso es un delito grave. Y si uno encuentra que están vendiendo en una tienda establecida, también me imagino que es ilegal, porque no hay ninguna forma de tener un certificado para vender como mascota uno de estos loritos, ¿no? Mira, creo que hay algunos criaderos de loros tricahues, pero no está prohibida la comercialización de estos loros, y es importante que cualquier animal que tú compres en la tienda de mascotas venga con un certificado. Ya sea, por ejemplo, más con las especies exóticas como guacamayos, tucanes, tú tienes que pedir un certificado y asegurarte que ese animal no viene del tráfico, sino que viene de un criadero. En el caso de la fauna nativa, en particular con los loros, recomendamos que no se vendan estos animales porque está prohibido. Está prohibido. Después, tú me contabas antes de que comenzáramos la entrevista que ustedes tienen un número significativo hoy día de loro choroy, porque además los tienen que preparar en bandada para después y los liberan en bandada. Sí. Cuéntanos cómo es el proceso de reeducación con los loros para poder volver a colocar en su hábitat natural. Sí, por lo general la gente tiene un loro choroy en su casa, lo tiene en un espacio reducido y ha vivido toda su vida con personas. Entonces, ese loro que llega a nuestro centro de rehabilitación, en primera instancia tiene que conocer a otros loros, ¿ya? Porque él nunca ha compartido con otro loro. Entonces, esa es la primera etapa de la rehabilitación, que él empiece a reconocerse como un loro, que empiece a compartir con otros de su misma especie, a imitar comportamientos propios de su especie. Una vez que ya empezamos a tener contacto con otros loros, se van formando grupos. Luego de estos grupos se van aumentando de tamaño hasta formar una bandada que debe ser más o menos de 50 loros. Ellos son animales muy sociables y necesitan esta estructura para sobrevivir en la vida silvestre. ¿Y de qué se alimentan en la vida silvestre? Semillas de los árboles, frutos de los árboles, sí. Y importante ese trabajo de enriquecimiento ambiental también en el centro, que asemejar lo que más se pueda a su ambiente natural. También importante mantenerlos activos física y mentalmente, o sea, esconderles la comida, porque sabemos que en la naturaleza nadie les va a entregar comida, entonces es importante jugar un poco con eso y estimularlos. Que la busquen. Claro. Oye, ¿y dónde los liberan? Porque no debe ser fácil, porque tú me hablabas de que eran traídos de la Araucanía, pero hoy día la Araucanía, la cantidad de plantaciones exógenas de pino y eucalipto es mayoritaria, pareciera ser. Sí. ¿Dónde van a liberar a estas parvadas de 50 Sí, el loros? trabajo del centro de rehabilitación termina cuando los animales ya están rehabilitados y listos para vivir en vida silvestre. Luego, una vez que termina ese proceso, le corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero nuevamente venir a buscar a estos ejemplares y ellos hacen el estudio dónde pueden ser liberados los animales. Principalmente debiera ser en un lugar de distribución natural de la especie y también en un área silvestre protegida, idealmente.
porque así nos evitamos que vuelvan a ser cazados o que tengan conflicto con las personas. Entonces, un buen lugar sería un parque nacional, una reserva o un santuario de la naturaleza. Sería un lugar ideal para liberar nuevamente algún ejemplar que pasó por rehabilitación. ¿Y ustedes realizan algún tipo de estudio con esos animales cuando los liberan? Por ejemplo, pienso, le ponen chip para saber si ese animalito sobrevivió una cantidad de tiempo, si volvió de pronto al centro después de un par de meses o un par de años, lo volvieron a traer, lo volvieron a cazar, pobrecito. Claro. Aquel. Lamentablemente acá en Chile la etapa de liberación no tiene el suficiente seguimiento que nosotros esperamos. Idealmente, como tú dices, sería bueno que un animal se fuera con un chip o con algún monitoreo para saber qué tan efectiva fue la liberación. Lamentablemente acá en Chile no están dispuestos los recursos todavía para ese tipo de seguimiento. Entonces es algo que tenemos pendiente a nivel público. Decíamos que nuestro trabajo termina en la rehabilitación y después la organización, el Servicio Agrícola y Ganadero es el que se encarga de la liberación y de los seguimientos. Entonces por ahí tenemos tema pendiente todavía. ¿Y el como SAC país también tiene centros de rehabilitación de fauna silvestre o solo el de ustedes funciona aquí en la Acá en la región metropolitana está, bueno, el nuestro. Hay otro más en Cajón del Maipo, hay unos de aves rapaces. Acá, digamos, en Chile central hay varios centros de rehabilitación. Lo que estamos al debe también son en zonas más extremas. Quizás en el norte de Chile no hay centros de rehabilitación y, por ejemplo, estos loros tricados que decía que tienen que viajar de la región de Coquimbo hasta el Cajón del Maipo para rehabilitarse. Quizás ahí también tenemos algo pendiente. Bien. En Chile central, digamos que tenemos hartos centros de rehabilitación. No tantos, pero en comparación con las otras regiones. Y director, si podemos ver, porque además de loros, tricahue o choroy, a ustedes también le ha llegado algún tipo de fauna de zorros y de pumas, ¿no? Sí, como te decía, han llegado más de 2.000 animales. Él, por ejemplo, es un zorro pulpeo que llegó el año 2011. ¿Le falta una patita? Le falta una manito y bueno, la historia de él es que quedó atrapado en una trampa huachi. No sé si las conocen, unas trampas que pone la gente para cazar conejos. Entonces es una estaca de madera que va clavada al suelo y tiene un alambre como libre. Entonces llega el animal, entra en ese alambre y queda atrapado. Lamentablemente estas trampas no son selectivas para conejos, puede entrar un perro, un gato, un niño, en este caso un zorro como Cojito. Y el instinto del animal siempre va a ser intentar liberarse, pero tirando la trampa. Lo que pasó es que el alambre se adhirió tanto a la piel que atravesó musculatura, ligamentos, y la opción veterinaria en ese momento fue la amputación de la mano. Un animal en esas condiciones no puede ser liberado a su ambiente natural porque los zorros en particular necesitan las dos manos para cazar a sus presas. Entonces, liberar a Cojito hubiese sido destinarlo lo más probable a morir de hambre o que no pueda desenvolverse en un ambiente silvestre. Entonces, Cojito es un animal que permanece todavía en el centro de rehabilitación y uno de los animales emblemáticos. Vemos ahí también otro animal emblemático que fue la puma. Pangui le dicen los mapuches. Pangui. Ella fue sacada de su hábitat natural en la región de Coquimbo y la tenían en un centro, en un restaurante como de exhibición. Entonces era la atracción del restaurante, que la gente pudiera ir a conocer a un puma, pero como sabemos está prohibido. Carabineros se la decomisó a este restaurante y la llevó a nuestro centro de rehabilitación. Lamentablemente, cuando un felino es criado de cachorro con las personas, es muy difícil a que vuelva a tener un instinto silvestre. Y pasó mucho con este ejemplar en particular, que no pudo ser rehabilitado y no pudo ser liberado a su ambiente natural. O sea, si nosotros liberamos a un animal que esté muy apegado a las personas, lo más probable es que siempre va a querer volver a lugares poblados y siempre va a tener el conflicto con cazadores. Entonces, esos han sido dos animales emblemáticos que han pasado. Bueno, ella murió el año pasado, Cojito todavía permanece en el centro. Bueno, otro mamífero, el quique, también muy común en los campos, que tengan conflicto con las personas. Es importante ahí entender que si nosotros vivimos en un lugar
donde sabemos que hay quiques, zorros o pumas, nosotros también adaptarnos a la vida con ellos. Nosotros somos los que cada vez más estamos invadiendo su territorio, que le estamos dejando menos hábitat, menos alimentación, entonces es importante aprender a convivir con nuestra fauna nativa. Y después, cuando quedan en tu centro, ¿no hay otro destino? ¿Los envían a zoológicos? ¿No quedan en el centro como parte del...? Por lo general, muchos animales llegan primero a los centros de rescate. El nuestro es un centro de rehabilitación. Centro de rescate puede ser el Zoológico Metropolitano o el Windsor, que tienen todos los implementos y equipo médico para atender a un animal, por ejemplo, de emergencia. Y ellos después derivan a los centros de rehabilitación. Y también se evalúa en esos casos si el animal va a poder ser liberado o si no, o si va a tener que quedar permanente en algún lugar. El quique ahí. Y se quedó mirando el quique. ¿Y eso lo tuvieron ustedes o todavía lo tienen? Eran 2 quiques, ya fueron liberados. ¿Y dónde lo liberaron? Eso no recuerdo, pero deben ser aquí en Chile Central. Sí, dentro de la región. Oye, a propósito del Chile Central y de Chile en general, ¿tú conoces, se dispone de un censo de fauna nativa en Chile? De poder saber, por ejemplo, cuánto es la población de pumas, porque en general uno ve de pronto en las redes sociales que aparecen denuncias de cazadores furtivos. El otro día me acuerdo haber visto una imagen de un tipo que andaba cazando, decían que era argentino, que había cazado y tenía 3 pumas en una especie de ¿cómo se llama esto? Donde guardan la carne refrigerada, bueno, un refrigerador gigante, bueno, una pieza refrigerada, y tenía 3 pumas que había cazado y los mostraba como un trofeo. Siempre aparecen personas que se van de caza y muestran como trofeo, arguyendo que los pumas le comen las ovejas para el sur, sí. Qué sé yo. ¿Tenemos, tú sabes, conoces alguna, o alguien, el SAC, hará un censo de fauna nativa? Sí, hay estudios sobre todo en las áreas protegidas. Se hace censo de fauna silvestre, sobre todo de especies emblemáticas o más características. Cada área protegidas hacen constantemente censo y es información que muchas veces queda disponible para la ciencia también. Constantemente se hacen monitoreos ya a lo largo de Chile. ¿Y cómo están los números que tú conoces? ¿Ha ido a la baja? ¿Es cada vez más difícil encontrar fauna silvestre en Chile? Sí, dependiendo mucho de la especie. En particular de la especie, de su estado de conservación y de las amenazas. Hay especies que acá en Chile que están más amenazadas y, bueno, por lo general estas causas son de origen antrópico, como lo comentaba anteriormente, o sea, la pérdida de hábitat, la transmisión, por ejemplo, de enfermedades de los animales domésticos a la fauna silvestre también es otro tema. El tráfico, la caza, el mismo cambio climático, son todas amenazas de origen humano que están provocando un declive de la población de fauna silvestre. Pero depende mucho de la especie en particular que estemos analizando. Ya, vamos a dejar un poco el tema de la fauna silvestre para preguntarte un par de las actividades que también desarrolla CODEF, ¿no? Porque Esteban es también parte de la más antigua de las organizaciones ambientales, al parecer, CODEF. Ustedes participan hoy día acaban de lanzar una orgánica que se llama Somos Maipo, que busca articular organizaciones en toda la cuenca del río Maipo, desde la cordillera hasta el mar o del mar a la cordillera, para proteger, entre otras cosas, el agua, que leía por ahí que lleva más de 10 años de sequía la cuenca. Se ve el río todavía, pero cada vez menos. Dentro de la cuenca hay lugares que ya se han secado prácticamente. Bueno, conocemos, lo hemos visto aquí también en el programa, en algún programa anterior, la laguna de Aculeo y otros cursos de agua o continentes de agua que han ido bajando su volumen. ¿Cuál es el objetivo de CODEF de participar en o colaborar en la articulación de estas organizaciones? Cuéntanos un poco. Bueno, como tú mencionabas, CODEF es la ONG ambiental más antigua de Chile y siempre ha tenido un carácter más bien ciudadano. Como te decía, el objetivo siempre es abocar a la protección del medio ambiente y este mismo carácter ciudadano hace que se vaya articulando siempre con las organizaciones sociales. Eso históricamente ha pasado dentro de CODEF
Y en particular el Cajón del Maipo también es un espacio importante para nosotros porque ahí también se ubica nuestro centro de rehabilitación. O sea, tenemos que hacernos parte también de estos movimientos, de nuestro mismo territorio. Sí. Oye, algo no te pregunté. Si alguien quiere colaborar con el centro, quiere participar del centro, ¿hay algún sistema de trabajo de voluntariado en el centro de rehabilitación? Sí. Bueno, CODEF, al ser una ONG, nos toca mucho autogestionar nuestros recursos también. Entonces, formas de financiamiento que tenemos son la campaña de apadrinamiento, donde las personas en sus casas pueden elegir algún animal que esté en el centro de rehabilitación, ya sea bandadas de loros choroy, bandadas de tricagües, de cachañas, algún zorro, por ejemplo, o cojito incluso. Ustedes lo apadrinan, entregan un aporte mensual que puede ser desde los 2.000 pesos y nosotros les vamos entregando un informe mensual de rehabilitación del animal y a fin de año también hacemos un encuentro con todos los padrinos y van a visitar también un recorrido guiado por el centro de rehabilitación. Es una de las formas de financiamiento que tenemos nosotros, el apadrinamiento. Entonces también podemos dejar el correo de apadrinamiento para que las personas que estén interesadas puedan colaborarnos. Esta tarea Dale el correo, ¿cuál es? Apadrina. Apadrina ya. @codef con 2f.cl. Ya. Apadrina@codef.cl. Después Sí. lo vamos a poner en pantalla. Y otra forma de generar ingresos, tenemos las jornadas de educación ambiental, donde recibimos a colegios y hacemos diferentes actividades relacionadas a la flora, fauna nativa, para un poco acercar a los estudiantes al conocimiento de la fauna nativa, sobre todo acá en la región metropolitana, en Santiago, que estamos rodeados de cemento, que cada vez estamos más aislados de nuestros espacios naturales. Se hace súper importante la educación ambiental aquí en esta región. Entonces, un poco este programa viene a hacerse cargo de, conozcamos a la biodiversidad, acerquemos a los estudiantes al Cajón del Maipo, conozcamos cuál es la realidad de la fauna, cuáles son sus amenazas, y un poco son actividades más reflexivas que también nos permiten ir autogestionando recursos. Entonces, el mismo valor del ingreso por estudiante nos permite mantener esta labor de rehabilitación. Entonces, estas son dos formas también que pueden colaborar con el centro. Estas jornadas, a cada estudiante que participa nosotros le entregamos un certificado de guardián de la fauna nativa, porque esa es la intención que nosotros queremos darle. Y también a los colegios que estén interesados, los colegios que participan con más del 30% de sus cursos de esta jornada, les entregamos al colegio guardián de la fauna nativa. Hasta el momento llevamos 2 colegios guardianes de la fauna nativa, uno de Colina, uno de la Florida, y el segundo semestre se nos van a sumar otros más. Entonces también queda la invitación a las personas, a los colegios que quieran participar de esta jornada, escribir también al correo es educacion.crfs@codef.cl. El CRFS significa Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Ya, después lo vamos a agregar ahí en postproducción. Ya te quiero llevar a otro tema que capaz que sea el último y tiene que ver con... Ustedes también participan de varias organizaciones que están en un orgánico que se llama Cumbre de los Pueblos, que se están preparando para colocar sus puntos de vista en debates o en foros internacionales que se van a realizar en Chile, como APEC, como COP25, y también están participando en todo el debate actual respecto de la firma de algunos tratados como el TPP-11 y otros más. ¿Por qué CODEF participa en eso? Porque, por ejemplo, directamente en relación con la protección de la fauna nativa, el cambio climático, por ejemplo, tú nos decías que afectaba directamente a la conservación de la fauna. ¿Qué otros argumentos han encontrado ustedes que les parece importante colocar en el debate? Sí, yo mencionaba que CODEF trabaja diferentes áreas. Una, en la que yo estoy involucrado, es la rehabilitación de fauna, pero tiene otras áreas de trabajo como la gestión de áreas protegidas, la investigación también, con movimientos sociales. Entonces, por ahí también tiene mucho que aportar en otras áreas. En el tema particular del cambio climático y la fauna nativa no hace mucho sentido. Decíamos que las principales amenazas vienen producto de las acciones humanas. El cambio climático ya es un hecho científico, ya no se puede debatir, o sea, está generando consecuencias, y no solo para la especie humana, sino que
para todas las formas de vida. Entonces por ahí nos hace mucho sentido como participar por nuestra especie, pero también por todos los habitantes de la Tierra también. O sea, la sequía, estos eventos climáticos cada vez más extremos, están generando problemas para la humanidad y el planeta en general. Yo creo que es importante hacerse parte de esto y también poner estos temas sobre la mesa, sobre todo con las autoridades y tomadores de decisiones. Yo creo que es el rol que ha cumplido históricamente CODEF también. Bien, pues Esteban, te queremos agradecer a Esteban Venegas, el encargado de educación del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de CODEF en el Cajón del Maipo. ¿Cuál es la dirección exacta? No me la sé yo. Queda en el sector El Manzano, justo en el puente Río Colorado, más o menos. Ya. Y ahí al que uno le pregunte llega. ¿Y están abiertos? ¿La gente puede ir a visitar? Por medio de las jornadas, ya sea jornadas con colegio o jornadas familiares que nosotros hacemos los fines de semana, pueden ir a visitar y participar de estas actividades. Importante seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, CODEF Chile, o el CRFS, que es el Centro de Rehabilitación de Fauna. Entonces, por ahí estamos siempre dejando toda la información y invitarlos a colaborar con nosotros. Bien, la invitación está hecha para defender y cuidar a nuestra fauna silvestre, que cada vez más amenazada por el cambio climático, por cazadores, bueno, por la construcción de ciudades, por el avance del ser humano. Sí. Tú nos has hecho una reseña bastante interesante de todas las amenazas que tiene hoy día la fauna silvestre, no solo en Chile, sino que a nivel planetario. Nos vamos a una pausa, le agradecemos a haber estado con nosotros y a la vuelta seguimos conversando con otra interesante entrevistada aquí en Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. Muchas gracias, no se vayan, ya regresamos. Gracias.